¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a este su espacio de la entrevista De Cerca, El Salvador posible. ¿Por qué de cerca? Nacimos hace un poquito más de un mes y medio con el propósito de estar más cerca de los hermanos salvadoreños allá en la Unión Americana, porque ellos sienten a su país, ellos palpitan a su país en cada cosa que hacen, porque si no fuera por ellos, yo creo que el país ya se hubiera muerto. Y este pequeño paisito no ha agonizado gracias a las remesas. Así es que estamos más cerca que ayer. Por eso va dedicado a esos salvadoreños que trabajan arduamente, hasta en 3 horarios. A ellos les luce el 24/7, porque si no es por ellos, nuestra economía estaría totalmente en bancarrota. Así es que a ustedes va dirigido nuestro saludo especial allá en la diáspora, en la Unión Americana, y donde hay un salvadoreño, ahí nos puede ver en YouTube, en Facebook Live, y dele like, por favor, porque hay temas que trascienden, como esperamos el de esta noche, con nuestro invitado de hoy, un súper invitado. Así es que soy Abiu Segovia, y aquí estamos para compartir la comunicación hacia un mejor El Salvador. Hoy está con nosotros el presidente de la Asociación de Colegios Salvadoreños o Privados, ¿verdad? Asociación Salvadoreña de Colegios Privados. Así que qué bien. Es nuestro buen amigo de hace años, no es de hoy, el presidente de ACPES, Javier Hernández. Bienvenido, licenciado Javier. Este es su espacio, esta es su tribuna. Siéntase bien, que vamos a platicar mucho de lo bueno que usted está haciendo al frente de esta gremial de colegios privados. Muchísimas gracias, mi estimado Abiud. Realmente es un privilegio que me haya invitado a su espacio que para nosotros pues ya es nuestro, y quisiera agradecerle infinitamente a Dios la oportunidad que me da de compartir esta noche con todos nuestros hermanos fuera de nuestras fronteras, de nuestro querido país, El Salvador. Les envío un fraterno saludo y un gran abrazo a todos los que se encuentran en los diferentes continentes, y que en todos lados hay un salvadoreño. Sí, señor. Uy, por Dios, no hay ciudad en el mundo que no tenga un salvadoreño ahí. Y eso pues hace que nuestro país sea posible, porque realmente cuando usted estudia las variables económicas se da cuenta que cuánto bien le hace el tener el privilegio del beneficio de la remesa familiar, Sí, señor. que empuja no solamente el consumismo salvadoreño, sino también la producción, el índice que mantiene o eleva la economía del país. Y eso creo que merece una especial atención. Nosotros en el rubro educativo realmente identificamos la gran oportunidad que hay en que el salvadoreño que se encuentra en otras partes del mundo y deja a su familia aquí y confía en el producto, en la calidad de la educación privada, y ahí está con su mensualidad, con su remesa mensual para poder pagar sus colegiaturas y otros gastos de sus hijos, de sus sobrinos, de sus ahijados, de sus nietos, de la familia que dejan aquí formándose. Y qué lindo, Abiud, que cuando los formamos, nuestros estudiantes egresados de nuestros colegios privados encajan perfectamente en los sistemas educativos del mundo. Calendario nacional que nosotros manejamos tiene un valor agregado importante que permite que la producción del servicio educativo que hacemos realmente fuera del país sea reconocido. Y el calendario internacional, como usted sabe, es un calendario que camina por los meses de agosto, junio. Empieza en agosto, prácticamente ahorita están empezando casi por empezar, después de vacaciones, el calendario internacional. Y estos pues tienen todavía un valor agregado mucho más fortalecido, porque no solamente tienen un segundo idioma, sino otra vez un tercer idioma también. Y también pues están preparados con intercambios internacionales. De tal manera que en muchos casos son colegios privados que tenemos en esta asociación
que tienen doble titulación. Sí. Sí, entonces el colegio brinda un título nacional de El Salvador, digamos, como bachiller en alguna especialidad, y también brinda al mismo tiempo el título o los créditos de un high school de otro país. ¿Y son todos? Es todos, así es, correcto. Eso es un valor agregado. No todos los colegios privados del país lo tienen. Ah, sí. Pero hay quienes optan por esta medida porque con mucha facilidad salen de El Salvador, digamos de un 10º, para caer en un 11º en otro país. Entonces, eso creo que vale la pena reconocer el esfuerzo que hacen los padres de familia o los encargados de estos estudiantes fuera de nuestras fronteras patrias. Así que un saludo para todos nuestros amigos que nos sintonizan, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de nuestras fronteras. Y aquí estamos a la orden para hablar de algo que a todos nos importa, porque este tema le tiene que importar a todos. No es que haya una forma de decir, es que a ver si le interesa, no, es que a todos debe interesarnos el tema educativo. El tema educativo le debe interesar a quien se educó y a quien no se educó, a quien se está educando y a quien no se está educando. Debe de interesarle, porque el beneficio de la educación es un privilegio, tenemos que decirlo, es un privilegio que rinde una mejor vida a quien lo aprovecha. Es correcto. Él es el licenciado Javier Hernández, presidente de ACPES, Asociación de Colegios Privados de El Salvador, y está con nosotros porque tenemos mucho de qué hablarnos, de qué contarnos, porque representa también al sector intelectual del país como docente. Si es que vamos a un primer cambio, para que ustedes se informen bien con la voz de nuestros auspiciadores, luego que regresemos vamos a hablar con nuestro invitado especial de hoy, de más temas educativos, de cómo ha ido evolucionando después del retorno a la normalidad. En eso estamos, eso y más, aquí, en De Cerca El Salvador Posible. Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador, radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias. Y como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde dos de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de Feliz Día del Salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo. Pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el exterior, celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonicen nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television ITV. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen.
El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Invierta en lo seguro. Aquí estamos de nuevo con ustedes en esta entrevista de Cerca El Salvador Posible con nuestro invitado especial de hoy, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACPES, el licenciado Javier Hernández. Con motivo de la pandemia, realmente creció la migración por diversas razones, por problemas económicos, embates de la pandemia, la inseguridad y tantas cosas que nuestros valores académicos, nuestros profesionales, al no encontrar un espacio y verse compelidos, trataron de buscar mejores derroteros, aunque la pandemia era mundial, pero sabían que en un país pequeño las oportunidades también se van reduciendo. Sin embargo, hay que destacar lo bueno que se hizo en su momento, con una alerta que los salvadoreños muy obedientes pues nos pusimos a tono y así fue como enfrentamos el difícil reto de este siglo, de una pandemia que no conocíamos, aunque ya la historia recuerda que se registró la gripe allá en España y en otros países, pero no a vivirlo en carne propia. Hay que vivirlo para saber que era cierto. Y esto, pues, ¿qué pasó en la educación, sobre todo privada? Usted de un primer momento, pues, puso la voz en el cielo y dio a conocer que incluso usted fue blanco de la pandemia, pero no se doblegó. Ahí estuvo manteniéndonos informados, unos días de receso, pero siempre empuñando la bandera de la educación. ¿Cómo vivieron el sector de los colegios privados, de la educación privada de nuestro país, la situación de la pandemia? Sabemos que se cerraron muchos centros educativos. Bueno, hay que decir que tuvimos, digamos, un descontrol al principio. Fue como un cisma, un momento en el que, ante el desconocimiento de lo que se veía venir y el porqué de tomar decisiones extremas en momentos aparentemente normales, a cualquiera lo pone en situaciones estresantes, incertidumbres grandes. Y el 12 de marzo, que el presidente Nayib Bukele nos ordena cerrar clases, y días después nos ordena cerrar las instituciones, nadie entendía qué pasaba. Propios y extraños nos sentíamos sumamente preocupados porque no hallábamos qué hacer. Y creo que esto pasó en todo el mundo, porque a nadie le avisaron y de hecho pues no había que avisar. Entonces, pero quienes más conocimiento tenían eran quienes más de primera mano manejaban datos internacionales de la situación. Y exactamente pues lo que en otros países se estaba comenzando, en otros países se estaba terminando de dar. En nuestro país, gracias a Dios, tuvimos, hay que decirlo, un presidente que lideró la voz y el mando de decisiones muy acertadas, de principio a fin. Yo alabo a Dios, Abiud, por el privilegio que me ha dado de una segunda oportunidad. Yo sé, sí. Yo creo que eso lo testifico donde puedo hacerlo. Vi la luz que se dicen que se ha de ver en el túnel. Estuvo perdido, se Sí, esperó usted. yo vi regresarme de donde quizás muchos no regresan. Y no niego que tuve el apoyo de infinidad de personas que conocía y no conocía, orando por mi salud, por mi vida, a quienes yo he agradecido siempre,
amigos y amigos de mis amigos, conocidos y conocidos de mis conocidos, quienes eran de todo tipo de religión y de todo tipo de, digamos, particularidad en personas. Me llegaban al oído en el hospital enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras que al oído me contaban quiénes estaban por mí orando y que me mandaban mensajes motivadores. Esos momentos uno los tiene como sensible, como uno está como muy sensible. Cada mensaje que yo recibía en un oído era una lágrima que brotaba por mi ojo, pensando en cuánto apoyo Dios me estaba dando, Sí, Señor. y cuánta oportunidad me estaba ofreciendo, y cuánto compromiso Él me hacía entablar en ese momento entre Él y yo. Porque usted, cuando está en una cama de un hospital en extremada urgencia, no hay nadie con quien más usted hable que con Dios. Sí, Señor. Es el momento en el que más intimidad hay entre Dios y usted. No es la iglesia. La iglesia es donde más distractores hay para estar con Dios. Donde más uno siente que está con Dios, es donde más necesita de Él. Y a mí lo que me faltaba era lo que muchos despreciamos y lo que muchos no cuidamos: el aire. Eso le falta a uno. Solo es eso, viudo. Porque eso es lo elemental. Si a usted se le ve el apetito, en algún día lo va a recuperar. Si a usted tiene un dolor de cuerpo, en algún día se le va a quitar. Si usted tiene fiebre, se le va a quitar con algo. Lo que no se le quita es la falta de respirar. Vivió ahí- días críticos. ¿Cuántos días Sí, críticos yo vivió? tuve 6 días. 6 días. 6 días difíciles. Al principio, cuando entro al hospital, definitivamente que entro solo con ayuda de alguien, no entré por mí mismo. Y eso fue el momento más difícil. ¿Perdió la esperanza en algún momento? Yo creí que sí. Yo creí que me iba. Logré hacer algunas cosas como si no regresaba para dejarlas preparadas. Obviamente cuando regresé, pues las cosas siguieron normal, pero ¿Antes de irse al hospital? sí, antes de irme al hospital. Arregló algunas Sí, porque lo que no pierde usted es el conocimiento. Lo Nunca, tiene. nunca. Usted muere muy consciente si es que muere en esas condiciones. Nadie puede decir perdí el conocimiento, no. Lo que pierde es la respiración. Lo que pierde es el oxígeno. ¿Sentía que se ahogaba? Sí, era eso. Cuando a usted le falta el aire, pierde las fuerzas. Sí. Y no se puede mover, desvanece. y no puede mover ni un dedo. Sí. Ni un dedo. Si usted mueve un dedo, siente que pierde más respiración. Entonces, ese momento fue difícil. Por eso yo alabo a Dios que el presidente Bukele haya creado el hospital que me salvó la vida después de Dios, Hospital El Salvador. El Salvador. Sea como sea y digan lo que digan, las personas que ahí me atendieron, a quienes no conozco porque no se pueden conocer, Sí, están sí, totalmente disfrazadas. Bien amorosos. Es como que usted esté en un cohete con astronautas. Todos tienen el mismo uniforme. Lo único que puede ver usted es que alguien es más alto o más bajo, más gordo o menos gordo. Pero de ¿Recuerda ahí sus voces? es lo único. Las voces son difíciles de recordarlas, porque casi todas son iguales. Y usted no habla con el médico porque el médico no está ahí. El médico está en una tablet. En una tablet. La gente que a uno le autoriza seguir ahí o no está en el hospital. Esa gente está en una tablet y la tablet le dicen, aquí está don Javier Hernández, doctora. Él ha pasado por este proceso y se le está aplicando esto y tiene esto, se encuentra en este estado. Y le dan ya los datos de temperatura, el saturómetro, todo lo demás. Y entonces la doctora que está al otro lado, que uno no la ve, solo le escucha, y le pregunta a uno, don Javier, ¿cómo se siente? Y ella pues descubre si uno puede hablar y cómo habla y todo lo demás. Entonces dice, no, don Javier, dejémoslo todavía y aplíquele esto y esto y aplíquele esto. Todo es una conexión que no sé para dónde va. Me imagino que no está dentro del país la conexión con esa persona. Pero bueno,
ese momento que uno vive en el Hospital El Salvador, cuando uno sale con una victoria mucho más grande que cualquiera de las que usted haya podido querer lograr. ¿Qué cambió eso en usted? Bueno, yo creo que lo que más cambió fue la manera de ver la vida. Y tuvo que haber creado más sensibilidad sobre los demás. Y sentir que en cuestión de segundos uno puede ser cero, nada. Así que los minutos que uno no sabe cuántos pueda tener en la vida, hay que aprovecharlos para hacer bien a todos. Ahí se demuestra que otros no tuvieron esa misma suerte. Exactamente. Y yo no sé por qué en este humilde servidor Dios puso sus ojos para decirle que no es el momento de irme. Pero lo que sí sé es que tengo un gran compromiso con Dios. Y que le pido a Dios me permita poder hacer lo que Él manda que tenga que hacer. Qué interesante. Creo en eso porque, como dicen, el hombre no se muere con nadie, se muere consigo mismo y con Dios. Qué días tan terribles para la humanidad. Y la pandemia va, viene, sus efectos evolutivos, y no entendemos muchos la lección. Yo creo que me ha dado la pauta que su testimonio nos sirva también como fuente inspiradora para que seamos más humanos, si no mejores personas, que hagamos siempre el bien y no causemos daño. En estos tiempos donde, bueno, es más fácil, como decía Pascal, que una gota de agua, un simple vapor mate a un ser humano. Sí. No basta que el universo entero se arme, dice, para aplastarlo, porque aún así el hombre sería más superior porque sabe que muere y por qué muere. Es correcto. Licenciado Hernández, ¿qué pensaba en ese momento? ¿En que se desvanecía? ¿Perdió la voz? Sí. ¿No podía respirar? ¿No podía hablar? Como lo que uno piensa es que no regresa. Yo pensaba en la gente que no logré pedirle perdón por las ofensas que yo pude haberle hecho o que pudieron haber sentido que yo les hice. Pensaba en mi familia, en mis hijos, en la mamá de mis hijos. Pensaba en la gente a la que de repente no pude pedirle perdón, pero también en la gente que no pude perdonar y que me había hecho daño. Solo en esos dos factores pensaba. Créame que no pensaba en lo que dejaba. Créame que no pensaba en lo material. En ese momento no me preocupaba por lo que se podía haber dejado o por lo que podía haber, digamos, ganado. O más la deuda. Sí, así deudas es. Eso morales. no me preocupaba a mí porque mis cosas financieras las tengo arregladas. En tanto que uno pueda morir, nadie queda comprometido a pagar. Sí. Pero en lo que yo tenía como haberes, no tenía preocupado por eso. No tenía preocupación. Mi preocupación era mi trato con Dios. De haber seguido en deuda. Porque si yo no... Sí, exactamente. Sí, porque realmente si a esta vida venimos, solo venimos para poder saber vivir. Que no vivimos y no que existimos. Exactamente. Entonces, para existir uno, la única condición que debe de tener es saber servir. A eso hemos venido. Exactamente. No, y no hay manera mejor que ser un rey que saber servir. Sí, Señor. Es que ahí es donde realmente, por eso somos amigos con el licenciado Javier, porque es un embajador de buena voluntad en favor de la educación en todo momento. Y es que cuando él se define de que lo que más le preocupaba en ese tránsito entre el vivir o quedarse eran las deudas morales, kármicas que uno deja. Sí. Porque aquí, como decía un emisario de la luz, no hemos venido a que nos paguen, sino a pagar.
Y cuando no se puede pagar, se paga con dolor. Sí. Qué terribles momentos le tocó vivir. 6 días. 6 días interminables. difíciles. Sí, claro. Sí, es realmente, digamos, momentos en los que uno sí se encuentra con uno mismo y se da cuenta que también uno se ha olvidado de uno mismo y ha vivido para todos menos para uno. Y ahí le deja claro a uno que cuando uno no vive para sí mismo, no vive para Dios. Porque nadie puede amar a los demás si no se ama a sí mismo. Y quizás en eso más pensaba porque yo me he prestado mucho a servir a todos y pocas veces a servirme a mí. Mire, una vez tuve una complicación seria. Sí. Tenía yo mi viaje para Virginia, Estados Unidos, a ver a mi familia. Sí. ¿Ellos viven allá? Ellos viven allá en Virginia. Y cuando esta crisis ya estaban allá ellos, sí. Yo fui en diciembre y la cosa empezó en diciembre. O sea, yo vine cuando comenzaba esta cosa. ¿Se contagió allá o aquí? No, aquí, sí. Pero antes de eso yo tuve una experiencia difícil en la cual dije, debo de parar y debo de pensar en mí también. Llego al aeropuerto con mis maletas y todo y me dice, usted no puede viajar. ¿Y por qué no puedo viajar? Le digo, si tengo todo listo. Sí, pero su pasaporte está vencido. Óigame, yo estoy pendiente de otras personas, de cosas que no estoy pendiente de mí, dije yo. Y toda mi familia me reclamó eso. Me dijo, usted, hasta mi mamá me dijo, usted está pendiente de todos y no de usted. No sabe qué momentos viví tan difíciles porque, oiga, era un 23 de diciembre. ¿A dónde usted renovaba el pasaporte? Dígame usted. Sí, he salido volando a sacar la partida de nacimiento porque había que presentar entonces partida de nacimiento para renovar un pasaporte. Y logré llegar a la alcaldía y logré llegar a la migración para que me hicieran el pasaporte. En tiempo récord. En tiempo récord de horas. Desde el aeropuerto. Del aeropuerto de San Vicente a Soyapango. Esto era terrible. Ese momento yo pensé, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no pienso en mí? Sí, y eso realmente no es lo que Dios quiere para uno. Dios quiere que pensemos en nosotros mismos primero. Porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo te amas. Entonces, si uno no se ama a sí mismo, no ama a los demás. Y como uno es templo y morada, ¿no? Exactamente. Sí, tiene que ser expresión de la verdad. Sí, pues definitivamente. Entonces, yo pensaba en eso. Y ahora pienso mucho en eso también. Por eso es que ahora disfruto cada momento. Aquí, por ejemplo, con mis amigos que me están sintonizando, con usted que me está aquí atendiendo, yo me siento feliz. Porque me encuentro haciendo y expresando el testimonio más bello que tengo en mi vida. El testimonio de vida. El compromiso que hay para poder amar a los demás y amarse a sí mismo. Que es el mensaje que cualquiera tiene que dar en cualquier momento. Mire, el solo haber nacido ya es un compromiso para poder cumplir con el único mandamiento que encierra todos los mandamientos. ¿Y qué es ese? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero si es a sí mismo, primero hay que amarse uno para poder amar a los demás. Qué bien, yo creo que es alentador el que este espacio ahora, viniendo de un maestro, pues nos sirve también de reflexión y aprendemos. De eso se trata nuestros espacios también, cuando tenemos la oportunidad de contar con invitados como el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACPES. Interesante, esto no hay ningún libreto, ningún guión escrito. Es importante que nos reeduquemos en el bien y seamos agradecidos por el hecho de estar vivos todavía. Esa es una fortuna que muchos otros no tuvieron, aún desde antes de nacer. Vamos a un nuevo cambio y cuando regresemos retomamos la parte educativa, porque todo es educativo. Ya regresamos. Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador, radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias.
como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde dos de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de Feliz Día del Salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo. Pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el exterior, celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonicen nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television ITV. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Inviértanlo seguro. Claro que sí. De cerca El Salvador posible. Estamos con nuestro invitado de hoy, el licenciado Javier Hernández, presidente de ACPES, de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Qué hermoso su testimonio de vida, de cómo le tocó vivir la pandemia en carne propia. Como dicen, cada quien habla de su feria según tal cual es o según le ven ella, dijo Miguel Unamuno. Y realmente hay que vivirlo para saber que es cierto. Sí, definitivamente. Claro. En esos momentos, ¿se sabía usted solo o se identificaba con los pacientes que estaban cerca de usted? Eran momentos, digamos, que tenía una variedad de compañeros de cama, porque era un pabellón interminable de camas y todas llenas. Se oían quejidos de todo tipo. Y recuerdo que tenía un pastor a un lado y un sacerdote al otro. Eso me puso Dios. Sí. ¿Y a quién escuchaba usted? A los dos. A los dos. A los dos. Una frase que Sí. recuerde. Quien más hablaba era el pastor. ¿Así? Sí, porque el pastor fue el que me... Cuando yo llego, tenía un problema. Cuando uno llega no tiene su kit. Así. Y en el kit va el agua. La botellita con agua. A mí me quitaron el agua en el camino, en la ambulancia. Y el agua me permitía a mí dar un traguito pequeño para poder lograr abrir y poder respirar mejor. Cuando el agua me faltaba, la respiración me faltaba más. Pero dije agua. Y como no tenía autorización nadie de darme nada, No se veía su nadie voz. no me oía. Era una gesticulación. Sí, pero el pastor sí me vio. Él tenía ya más días de estar ahí y entonces el pastor identificó mi necesidad porque quizás él así llegó también. Entonces, de una botella con agua que él tenía que no había abierto, me la dio. Y entonces, alguien dio mi nombre y él supo que me llamaba Javier. Y cuando él vio
mi nombre y me estabilizaron y me dejaron ya en cama y me pusieron todos los cables que hay que ponerle a uno, porque de todo cable le ponen a uno acá. Entonces me dijo, hermano Javier, yo quiero decirle que usted se va a salvar y que Dios tiene un propósito para usted. Haga usted lo que sabe que tiene que hacer. Esas fueron las palabras de él y me mantuvo con esa canción todos los días. Él se fue antes que yo saliera, pero mientras estuvo él ahí, eso me decía. Y me lo decía cada rato. Esas palabras me mantenían, más lo que me llegaban a decir al oído. El sacerdote hablaba menos, casi no hablaba. Él estaba un poco más complicado que el pastor. Pero lo que le permitieron al pastor, al sacerdote tener ahí era la Biblia. Y yo veía que leía la Biblia, el sacerdote. Y le permitieron tenerla. Cuando yo llegué ya así hablaba en voz baja. Sí, era como más callado. Pero de ahí se oía que tenía a un excombatiente que era sordo. De la guerra había quedado sordo. Él gritaba porque no oía. ¿Sí? Pero se supo que él tenía VIH y que estaba ahí complicado porque era cosa de sangre esto, ¿verdad? Y todo lo demás. Y tenía mucha más gente con otras cosas que escuchaba yo. Tenía un anciano que llegó que nadie sabía cómo se llamaba porque lo llegaron como a dejar sin datos. Y estaba complicado. Estaba casi muriendo. Enfrente de mí le hicieron todo un proceso en el cual solo identifico el cuadro en el que vi que su lengua salía hasta bien lejos, hasta por acá. Entonces él estaba ya por morir. ¿Vio morir a alguien? Sí, no, él no logró morir, lo salvaron, pero lo intervinieron ahí porque ya no daba lugar para llevarlo a otra sala. Y llegaron alrededor de unos quizás 10 o 12 personas para encargarse del proceso. Y todo era un proceso, ¿cómo se dice esto? Un proceso que se ordenaba virtualmente. No había gente física. Quien estaba ahí dando la orden de qué hacer era el que estaba atrás de la tablet, dando la orden. Haga esto otro, proceda con esto, proceda con lo otro. Y eran cosas de segundos en los que tomaban decisiones para aplicar un medicamento u otro. Eso es lo que yo escuchaba y veía. ¿Y el pastor y el sacerdote tenían sus trajes especiales? No, ellos estaban como pacientes. Ah, como pacientes. Sí, el pastor estaban como pacientes, como yo estaba. Sí, de ahí los demás, pues, los que tienen trajes son los doctores, las doctoras, enfermeras, enfermeros. Ellos son los que tienen trajes. Los del aseo, los de todo lo que tiene que ver con la atención. Pero el pastor y el sacerdote estaban como yo, eran pacientes complicados. ¿Y qué supo de ellos después? Nada, yo quise buscar al pastor, hasta ahorita no lo he podido encontrar. Sé que tiene un taller en la calle Mariona. Y ¿Lo ha ido a buscar? Lo he ido a buscar, buscando ahí, ¿verdad? ¿Habrá sobrevivido? Sí, claro, él salió antes que yo, ¿verdad? Antes que yo. Sí, entonces, había una pareja de ancianos, bien de edad. El pabellón de hombres está enfrente del pabellón de mujeres. Y recuerdo que el viejito estaba como a 3 camas de mí. Y la señora estaba enfrente del pabellón. Y los dos estaban complicados. Y eran de la Unión, se imagina. Y estaban en San Salvador. El señor ya estaba bien, pero la señora estaba todavía mal. Entonces el señor ya tenía el alta para salir del hospital, pero él no quería irse sin la esposa. Entonces pedía de favor que no lo dejaran ir hasta que la esposa estuviera bien para irse los dos juntos. Lo cual no fue posible. Lo cual lo pudo lograr porque ¿Sí? se dio una situación que ellos no tenían el transporte para irse para sus casas. Entonces la trabajadora social del hospital logró hablar con la alcaldía del pueblo de donde ellos eran, y la alcaldía supo del caso de ellos, y la alcaldía envió el transporte a traerlos al hospital. Cuando ya la alcaldía respondió, ya podía la esposa
del abuelito, ya estar en condiciones de salir y tenían el alta los dos. Hasta entonces lo lograron. Entonces, pero el señor tuvo el privilegio de poder estar visitando a su esposa enferma en el pabellón de señoras, porque el pabellón estaba enfrente. Y Ahí hay anécdotas como usted no se imagina, viudo. ¿Y esos hechos se dieron en los 6 días de crisis? En los 6 días de crisis, sí. Porque uno, cuando está ahí, pues como está realmente en sus 5 sentidos, uno sí puede ver, oír y todo lo demás. Eso lo puede uno como ver. Y algunos pueden ayudar a otros, los menos complicados a los más complicados. Como hicieron conmigo el pastor. Cuando me dio el agua, yo sentí el traguito de agua que me dio lugar a respirar más. Sí, y después que me inyectan todo lo que tenían que inyectarme, comencé a sentir un poquito de mejora. Pero hay momentos en los que usted le pueden inyectar lo que sea y sentir no mejorar. Esos son los momentos en los que uno dice, pues ya no voy a regresar, ya este era Dios. De hecho, con mi familia yo sí les dije adiós. Porque no podía hablar, pero sí les hice así. Porque creí que no volvía. ¿Y se comunicó por teléfono? ¿Cómo Después alguien gestionó, sabían que era Javier Hernández que estaba ahí, no era una cosa extraordinaria, pero dijeron, mire, y alguien lo conoce. Pues sí, la trabajadora social llegó de inmediato y entonces me dijo, le vamos a permitir su celular al teléfono que usted ha dado, de los datos que dieron, me dijo, vamos a llamar para que se lo traigan. Y me lo llevaron. Con eso comencé a comunicarme, a escribir. Afortunado. Sí. El día de mi cumpleaños lo viví ahí. ¿Qué día? El 20 de noviembre estuve hospitalizado. Y para ese día entonces logré comunicarme con mi mamá. Y cuando me comunico con ella, ella me comienza a cantar. ¡Qué hermoso! El cumpleaños. Se imagina en ese momento que uno está sensible, que uno está tan... Dios hablándole a través de Exactamente. Y entonces todo el mundo vio que escuchaban que me estaban cantando. Y entonces, obviamente yo no pude decir nada más que le dije así. Y como agradecerle y que parara porque yo no me contenía. Y entonces me salía un natural momento de angustia, como así. Entonces alguien llegó y me dijo que parara la comunicación porque me iba a complicar más. Sí. Entonces tuve que cortar la comunicación y entonces tuve que, pues claro, me preguntaron que está cumpliendo años, sí. Y ya comenzaron a llegar a felicitarme y todo lo demás, se imagina, ¿verdad? Sí. Entonces, había gente como pastores de colegios privados, de colegios que tienen, ¿verdad?, de pastores. Sí. Hubieron sacerdotes que tienen colegios también, monjitas, hermanas de distintas, sí, que mandaban mensajes por donde ellos podían, ¿verdad? Llegaban, por ejemplo, me decían, yo soy exalumno, me decía, de la licenciada tal, del colegio tal, y ella se comunicó conmigo para mandarle a decir que están orando por usted. Y así muchas personas llegaban a decirme, sí, pues sí. Entonces yo decía, bueno, tanta gente pidiendo por uno, debe ser de que Dios me va a dar la oportunidad de seguir viviendo por la gente que le está pidiendo. Tal vez no porque yo lo merezca, sino porque Dios es bueno y su misericordia es grande. Sí. Y así fue como pasó. Son momentos que uno no quisiera volver a vivir y no se los desea a nadie. Y yo por eso trabajo mucho en los colegios privados del país para que estos eventos que nos enseñen realmente a cuidarnos. Yo me cuidé realmente, pero quizás hay que hacerlo todavía con más estricto cumplimiento. Todavía tenemos pandemia, hay que cuidarse. Es correcto. Yo creo que es el amor muy propio del licenciado Javier que permitió también la misericordia y la compasión y el amor también de sus semejantes, de todos sus amigos, porque el licenciado Javier Hernández, desde que lo conocemos, ha sido un embajador de amistad y de amor. Entonces, no me extraña que haya recibido ese amor. Sí, definitivamente. Sabe dar. Entonces, lo atestigo porque los medios, la prensa, lo hemos tratado muy bien y lo hemos conocido muy bien.
Y él nos enseña como educador también. Y ahí mismo yo, permítame que le interrumpa, disculpe. Sí, sí. Muchos medios de comunicación se comunicaron a mi teléfono, supieron que estaba activo mi WhatsApp y me ofrecieron todos publicidad si necesitaba plasma, ¿verdad? El primer medio fue Canal 33. Me dijeron, nos avisa si necesita plasma para pedir plasma. Y así otros medios de comunicación de todo tipo se comunicaron conmigo, porque realmente para mí, mis amigos periodistas, como usted, que es un gran amigo para mí, realmente yo siempre los he respetado mucho. Y ninguno me ha faltado al respeto. Siempre han sido muy prudentes, muy consecuentes, muy honestos con lo que yo expreso, y mis noticias han sido realmente muy bien trabajadas. La redacción con mucho cuidado y con mucho tino, en el sentido de que no vaya yo a comprometerme con una declaración en la que una redacción vaya a poner en peligro mi reputación. Y eso pues lo ha cuidado todo tipo de periodistas. Y sí me ofrecieron esa ayuda, viudo. Y yo le agradezco mucho a mis todos amigos periodistas, a los canales de televisión, a los medios de prensa, porque me ofrecieron todo apoyo. De hecho, un periódico, al saber que yo estaba afuera, recoge el testimonio y lo publica en una página completa el día siguiente. Y eso pues dio lugar también a que otros medios internacionales también me recogieran el testimonio y que también pues lo publicaran fuera del país. Se enteró mucha gente también. Sí, mucha gente. A través de él. Sí. Imagínense qué hermoso. Es decir, los medios tenemos que tratar la parte humana, la parte espiritual, que sirva de ejemplo para nosotros y para nuestros televidentes, nuestros hermanos en la diáspora. Realmente es impresionante. Sí. Su testimonio, licenciado Hernández, que nos ilumina y calienta, porque en estos tiempos donde se va perdiendo el perfume de la amistad, de la caridad, y pasando esos procesos tan dolorosos, a la humanidad no nos queda más que volvernos humildes ante las circunstancias y saber agradecer, como Claro. dice el licenciado. ¿Hizo alguna promesa usted de cumplir? Sí, ante el Dios Todopoderoso, que uno se compromete. es íntimo, ¿no? Entre Sí, Dios y pero uno se compromete con Dios porque realmente si Dios ha tenido misericordia de uno, lo mínimo que uno puede hacer es comprometerse con Dios y su plan. Y su plan. Yo siento que en esta vida, Abiodu, todos tenemos diferentes trincheras de donde podemos apoyar el proyecto de Dios. Sí, sí. No necesariamente siendo un pastor, siendo un sacerdote Siendo religioso. o siendo un religioso. Sí. No. Digamos que esa es una de las maneras de ser. A quienes yo respeto mucho y a quienes les tengo mucho aprecio, a los religiosos. Sin embargo, hay otras formas en las cuales hay trincheras en las cuales puede uno ser útil al proyecto de Dios. De hecho, usted, por ejemplo, con la organización que tiene de El Salvador Posible, es una manera de cómo contribuir al proyecto de Dios, que es el amor al prójimo. Demostrar que en la vida venimos a servir y que ese servicio no solamente puede ser un servicio espiritual, también se necesita el alimento material, y que muchos no lo tenemos, o lo tenemos de sobra en algunos casos sin compartirlo. Lo tenemos escaso en algunos momentos sin poder recibir ayuda de nadie. Entonces, bastante bien le hacemos a la sociedad, a la humanidad, con en primer lugar no hacerle el daño. Bastante bien le hacemos. Y en segundo lugar, bastante bien le hacemos con apoyar a quienes no tienen quien los apoye.
a hablar por quienes no pueden hablar y a hacer las cosas bien por quien no las hace bien. Debemos de construir un mejor ser humano. Definitivamente que no se va a lograr de la noche a la mañana, pero que el paso de uno por la tierra sea un paso en el que deje huella, que sea recordado uno por lo bueno que hizo. Sí, sí. Creo que eso es lo principal y el compromiso que cualquiera pudiera hacer en un momento tan difícil. ¿Se puso las 4 dosis de vacuna? Sí, ya tengo las 4 dosis. De hecho, pues, ando con confianza, pero siempre me cuido. Sí. Pero, sobre todo, pues, uno hay que hacer la parte que le toca, porque Dios la hace más que perfecta, su parte. Sí, señor. Cuando dice se cuida, es que también anda Sí, su alcohol gel. hay protocolos que todavía deben de cumplirse. No hay que confiarse. ¿Le dejó algunas secuelas que usted haya percibido? Sí, hay unas secuelas difíciles, muchos las tienen más acentuadas que otros. La memoria es un problema, ¿Sí? sí. La capacidad memorística. Se va recuperando poco a poco. Poco a poco, sí, poco a poco. De repente se me olvida su nombre, ¿vio? Así. Y teniéndolo enfrente, y tengo que hacer un gran trabajo para recordarlo. No es posible. Definitivamente. Fíjese qué pasa. Sí, el nombre de una prima muy cercana o de un primo muy cercano, de un familiar, es difícil. Pero Sí. eso pasa conmigo también. Pero en uno se acentúa un poco más. Sí, De hecho, mis entrevistas después de esto, yo no manejaba asistente antes. Hoy sí. Hoy manejo asistente, ¿verdad? Porque Para evaluar. para que me lleve agenda, para que me recuerde, me haga señas de lo que se me olvida. Porque mis asistentes saben cuáles son mis características, mis necesidades, ¿verdad? A veces los periodistas no lo notan, Sí. pero hay palabras a veces tan fáciles que se le olvidan a uno. De verdad. Sí, e incluso pues cuando trabajo con mis estudiantes, ellos Sí, no sí. lo notan a veces, ¿verdad? Pero hay significado de palabras tan fáciles. Recuerdo una palabra muy fácil que cualquiera puede decir, no puede ser que al licenciado se le haya olvidado qué significa eso. Y estaba hablando en una asignatura de ciencias en mi 6º grado en la escuela, y estábamos hablando de los animales vertebrados e invertebrados. Debo confesarlo, y hablamos del escarabajo. Y créame que en ese momento no sabía qué significaba esa palabra. Escarabajo. Santo Dios. Sí, tiene razón. Y yo me quedaba viendo a los alumnos, y los alumnos sí sabían que era eso, pero yo no sabía qué era esa palabra. Pero usted buscando la respuesta. Yo traté de buscarla en mi cerebro, porque si la buscaba en mi Google, en mi cerebro se iba a acostumbrar Sí. a buscarla como ayuda. Y el médico me recomendó que buscara la información en mi cerebro, porque si no, se iba a acostumbrar el cerebro a tener ayuda para buscar lo que tenía guardado ahí. Qué interesante. Y era una cosa difícil, pero he ido mejorando poco a poco. Creo que hoy tengo ya menos problemas con eso. Qué bien. Pero la memoria es el primer daño que uno siente. Y hay otros daños después. El pulmón, por ejemplo, duele, el corazón duele. ¿Todavía? Todavía duele. Sí. Y los médicos no saben, ellos no entienden eso. Que los médicos todos le dicen a usted, ay, no, es que eso es secuela del COVID. Como si fuese una cosa normal. Como si usted cuando pierde un pie le dijeran, ah, es que para eso tiene el otro pie. Entonces, los médicos así le dicen a uno. Ya no se vuelve a ser el mismo. No es el mismo, definitivamente. Quizás después podría lograr recuperar uno las capacidades mentales que pierde y las capacidades, digamos, físicas, biológicas. Pero en realidad uno queda mal. Queda mal y nadie entiende por qué y qué hacer para mejorar eso. Habrán sugerencias que pueden ayudar, pero cada quien debe estudiar su propio caso para ver cuál puede ser su mejor salida a cada caso. Los que me escuchan, los que me ven, deben de entender que han pasado por esa experiencia y que de repente pues la mejor manera de poder ayudarse
Es uno conocerse a sí mismo y buscar para cada situación una solución. Qué interesante. Traíamos otros temas con el licenciado Hernández, Nos tocó el testimonio. pero yo creo que es más importante la edificación del ser, que es el único que se comunica con Dios, ¿no? La parte interna de cada uno, y es ahí donde uno logra salir de ese túnel Sí. que nos describe el licenciado Hernández, y es que, bueno, las sombras, de hecho somos una humanidad que vive en las sombras, porque creyendo que hacemos lo correcto, hacemos lo incorrecto, pero en la enfermedad, qué terrible. ¿Se sintió abandonado en alguna ocasión? No, fíjese, gracias a Dios no. Sentí mucho acompañamiento. De hecho, una cosa extraña es que cuando yo tomo la decisión al final, porque no quería ir al hospital, porque mi miedo era ir a Rosales, yo al hospital Rosales le tengo un temor grandísimo, porque ¿Qué la te pasaba? la última vez que llegué al hospital Rosales de El Salvador, salí literalmente llorando de ahí. ¿Así? ¿Qué Sí, pasó? porque fíjese que el lugar donde atienden a los maestros en el hospital Rosales, Por parte del ISD. por parte del seguro que uno paga, Al seguro. Sí. sí, porque el hospital Rosales cobra al ISBM, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que es nuestro seguro, le cobra por darnos el servicio. Pero si usted va a ese lugar del hospital Rosales, es un lugar deprimente. Es como que usted entre a un sótano. ¿Sí? Una catacumba. Sí, las puertas tienen el orificio de la chapa, pero no tienen chapa. ¿Sí? Los sanitarios son de aquellos sanitarios grandotes, con aquellos grandes tanques, que de repente no tienen ni tapadera. O sea, pero eso es deprimente, pero más deprimente es la atención. Sumamente terrible. Uno paga por ese servicio en un hospital que no debe de pagar, porque es nacional. Y lo atienden como si fuese, lo tienen peor como si fuese atención gratis. Pero esa vez yo recuerdo que salí llorando porque yo iba buscando un especialista. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. Yo recuerdo que llegué a ese hospital buscando un especialista, del cual yo tenía ya autorizado para que me atendiera. Y el especialista, con toda tranquilidad, mandó a decir que estaba ocupado y que no iba a llegar a atender los pacientes. ¿Así? ¿Sí? Aún cuando tenían Aún ese cuando servicio. tenía yo la cita ahí. Y servicio exclusivo. Sí, para claro, los- exclusivo para nosotros, sí. ¿Verdad? Y la enfermera tranquilamente le dice a uno que no. Y era de gravedad mi situación. Y entonces el médico dijo que no iba a llegar. Entonces que se reprogramara la cita. Por una cita que uno está pagando. Entonces, y con facilidad dicen reprograme. ¿Sí? Y el médico estaba en el hospital. ¿Sí? Entonces, pero aparte de eso, cuando usted sale del hospital, de ese lugar que es tan feo, que atienden a los profesores, usted sale y se conduce por un lugar en el hospital que como a usted le recuerda los pasos de Cantón, donde hay charco por un lado, charco por el otro, cañería rota por aquí, cañería rota por allá, llora el agua por aquí, llora el agua por allá. Una cosa terrible, ese hospital es deprimente. Esto se hace Esto hace, ¿qué? 2, 3 años. 2019. Fue en 2019. No en la administración. No, en esa administración no. Fue en el 2019. Porque se ha mejorado, ¿verdad? No he ido porque no quiero ni ir. Se tramó. De hecho, yo trato de no pasar ni siquiera por los semáforos que están alrededor del hospital Rosales. Porque me quedé. Entonces yo decía, si voy al hospital me van a mandar al hospital Rosales. Y yo ahí no quiero entrar. Entonces yo no quería ir. Pero logré que mi familia, que es maestro también, mi prima Yasmín, a quien yo la amo tanto, mi prima y mi hermana Roxana, que aquí las dos se encargaron de hablar con el seguro mío y me atendieron en el hospital de diagnóstico, gracias al directivo de ICBM, que Francisco
Francisco logró hacer. Francisco, usted lo conoce. Sí, sí, Francisco Celada. sí, señor. Sí, él logró hacer que me atendieran en el Hospital de Bienestar Magisterial y el hospital de diagnóstico, y de ahí, del hospital de diagnóstico, me enviaron al Hospital El Salvador. Entonces, Sí. para mí, ya eso ya era aprobado, ¿verdad? Pero sí, ya iba ya en estado difícil, ya para el hospital de diagnóstico. De hecho, en el hospital de diagnóstico me aislaron. Me aislaron y a uno, créame, que lo ven como si uno lo ven muy mal. ¿Sí? Sí, cuando está declarado con COVID alguien en un hospital, lo ven muy mal. Y yo recuerdo que, bueno, tenía razón, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién quiere contagiarse de eso, ¿verdad? Entonces, pero al final, pues, logré llegar a ese hospital, ¿verdad? Y logré llegar, y yo tengo que decir, Dios fue tan bueno y es tan bueno siempre, que me puse en buenas manos en el Hospital El Salvador. Yo no me canso de agradecerle a todas las enfermeras, a todos los médicos, a todos los que me atendieron en el Hospital El Salvador. Y cuando paso por ahí sí, mire, yo trato de pasar por ahí para acordarme, Interesante. y me le quedo viendo el portón. Y me le quedo viendo el portón de donde entré y donde salí. Porque ya esa es otra cosa. Yo de verdad, por eso he dicho abiertamente, esto no es político, pero esto es personal. Si hay que votar otra vez por el presidente Nayib Bukele, yo vuelvo a votar por esa razón. Porque me dio el hospital que me salvó la vida. Solo por eso. Interesante, qué bueno. Uno tiene que reconocer lo que es bueno, porque lo es. ¿Sí? Sin ver el punto negro en la hoja blanca. Sí, sí. Porque cuando uno aprende a ver así la vida, realmente uno está en el sentido de ser parte de la solución y no ser parte del problema. Y ahí me sumo yo. Así que yo agradecido con Dios y con todos los que me ayudaron. Mi hermana y mi prima fueron los que me chinearon para subirme a la ambulancia, al carro, perdón, que me trajo al hospital de diagnóstico. Y Dios hizo que ninguna de ellas se contagiara, aún habiéndome chineado para poder pasarme al automóvil que me llevó al hospital. Y luego ya la ambulancia, pues sí, ya era una cosa distinta, porque ahí sí me cubrieron completamente para que no, y los paramédicos y todo, la ambulancia era totalmente equipada y me llevaron para el Hospital El Salvador. Y ahí todo el mundo era con un disfraz de pie a cabeza. Es que el amor todo lo vence. Amén. Así es. Sí, Así es una barrera. Sí. Y usted puede ahora dar por confirmado cuando en medio de la zozobra, de las guerras, de la enfermedad, de la oscuridad, aparece siempre un ángel que se traduce en personas conocidas y otras desconocidas. Sí, claro, así es, seguro. Y que nunca volverá a encontrar. Nunca Definitivamente. volverá a encontrar. Entonces, no es un milagro. Yo no creo en los milagros. A uno le pesan el corazón en la balanza y las buenas acciones siempre inclinan la balanza. Entonces Gracias. Dios le regresa lo bueno. Entonces, me alegro mucho, mi buen amigo, Gracias, Javier. de que cambiamos el tema porque queríamos hablar de educación, pero lo reto a que Podemos otro día podemos hacer venir, con otro mucho día gusto. para que hablemos, pero sí era interesante escuchar un testimonio que nos sirve de ejemplo, porque las experiencias iluminan y calientan, como en esta ocasión, escuchando a mi buen amigo, el licenciado Javier Hernández, a quien aprecio desde hace mucho tiempo, que es un baluarte intelectual, que es un tesoro del sector intelectual para el país y que Dios lo ha permitido para que siga dando testimonio de que primero Dios existe y que si Dios muere, el hombre muere. Entonces, he ahí la disyuntiva. Que veamos el rostro de nuestro Señor en cada ser humano, que Él también se expresa en personas conocidas y desconocidas, porque hay amor todavía. Así es que redoblemos la caridad y la compasión por nuestros semejantes, que es una forma de pagar nuestras deudas. Y nos vamos debiendo. Dios es misericordioso, ¿verdad? Amén. Así es. Ajá. Se demuestra a cada momento. Sí, Señor. Uno no puede dudar de eso, en ningún momento. Sí. Por eso es que muchos testimonios también alrededor del mundo han girado en torno a gente que tuvo todo lo material, millones de dólares,
que podían comprar todo, menos su oxígeno. Sí, Señor. Interesante. Luchemos por el aire. Sí. Le estamos contaminando las aguas, el aire. Yo creo que esto nos llama a la reflexión para que pensemos en el llamado de atención que hacen personas que promueven la paz, embajadores sinceros de la paz, a que promovamos la vida conservando el aire, la pureza de nuestros ríos, que ya es irreversible, pero algo podemos salvar de lo poco que nos va quedando. La voluntad de vivir, para que también ayudemos a vivir a otros de diferentes maneras. Seamos compasivos, hagamos la caridad, seamos más solidarios en el amor con la que Dios también nos ofrece. Desde la cruz, ¿verdad? Ofreciendo Claro. su vida por nosotros, siempre tuvo sus manos abiertas. Mire, realmente ha sido bien fructífero desde los programas que comenzamos un 13 de junio hasta ahora. Creo que ha sido el programa de mucha reflexión. Yo saco mi parte también y espero pues que Dios le siga brindando esa fuerza para Claro, que ayude a los otros, porque Sí. cada quien debe ser útil en su campo. Zapatero a tus zapatos, eso que no nos divida, hagamos el bien. Y ahí radica la mejor religión que conozco, sí. hacer el bien. Hay cosas que uno cuando pasa por estas experiencias las ve distinto. Sí, Señor. Por ejemplo, centrarse en el materialismo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto valor tiene, por ejemplo, las cosas materiales? Y cuando uno mira, no es que las cosas espirituales tengan que tener un valor, digamos, único, sino el balancear lo que es el servicio y lo que es lo material. El balancear eso, que es una cosa difícil, ¿verdad? Porque uno ve, por ejemplo, que no es nada en un segundo y que en un segundo usted puede hacer el bien o puede hacer el mal. La decisión está en usted. Solamente está en eso, en saber decidir qué hacer. Sí, Señor. Y entonces uno dice, ¿y qué vale esto? Pues, a cambio de uno decidir irse o quedarse. Yo no le veo sentido, por ejemplo, a la gente que se mata se mata figurativamente por un proyecto que no es el de la salvación. ¿Sí? Entonces, yo no soy pastor ni quiero serlo. Mi Dios no me ha puesto esa misión. Yo tengo mi trinchera de donde cumplir con lo que Dios me ha mandado. Y es la educación. Y la educación. Porque no hay amor más grande que pueda haber por otra persona que el que le abra los ojos a su proyecto de vida. Y ningún proyecto de vida está lejos de la educación. Todos tienen su base en la formación y en la educación. Gracias, licenciado Javiercito, por haber venido. Gracias a usted, Javier David. Hernández, a quien estimamos y respetamos por estar al frente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador, ACPES. Y aunque el tema, como repito, no era el de no lo habíamos pensado, sino que era para acercarnos a la evolución, al retorno, a la vida normal de la educación privada. Usted dígame cuándo vengo y otra vez hablamos solo de eso. Vamos a hablar. Seguro. Y le daremos seguimiento también a los temas Por espirituales supuesto. como un educador Claro. que tenemos que compartir con la humanidad aún. Tenemos mucho que hablar de educación. Así es. Así es que gracias. Gracias, Abiud. Muy amable. Un saludo a todos nuestros amigos que nos han sintonizado, nuestros hermanos fuera de las fronteras patrias. Un saludo para mis familiares en Los Ángeles, Virginia, Richmond, North Carolina, Maryland y por supuesto a quienes están también en Europa. A todos nuestros amigos en el mundo, en todas partes hay un salvadoreño. Ahí estamos nosotros y nuestro corazón con ellos y ellos pensando en su pequeño país,
pero grande en amor. Y por supuesto, decirles que los esperamos aquí pronto. Aquí estamos. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta pronto, hermanos de la diáspora, y a seguir construyendo un país mejor. De cerca, El Salvador posible. Los salvadoreños en Estados Unidos son la mano más fuerte que sostiene a El Salvador, radicados en un país que no es el suyo, pero al que agradecen por todas las oportunidades que les han brindado para salir adelante junto con sus familias. Y como un reconocimiento, ITV, el medio que ha estado con ellos por más de 15 años, transmitirá sus noticieros y entrevistas desde dos de los estados más importantes para nuestra diáspora, Washington y Nueva York. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de Feliz Día del Salvadoreño en Estados Unidos. Vivir en esta gran nación nos da la oportunidad de poder cumplir nuestras metas con dedicación y esfuerzo. Pero siempre recordamos a nuestro país, El Salvador. ITV, el primer canal para los salvadoreños en el la gira 2020. celebra junto a nuestra diáspora su día en Estados Unidos. Acompáñenos en esta cobertura especial del 1 al 10 de agosto y sintonicen nuestros noticieros en vivo desde Nueva York y Washington, además de entrevistas especiales. Será un placer estar con todos ustedes. Somos International Television ITV. La gira 2022 de ITV Noticias es gracias al patrocinio de ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Inviértanlo seguro.